Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos cerrando la serie 3 señales de una iglesia sana y la vamos a encuadrar a nuestra responsabilidad con un mundo caído y con verdaderos hermanos en Cristo que por diversas circunstancias se han apartado de una iglesia local y están viviendo una vida sin trascendencia espiritual. Iniciemos haciendo un par de analogías de un mundo sin Cristo. Todos sabemos que salir de noche en medio de un apagón, los peligros crecen exponencialmente porque los faros de luz no están alumbrando la vía pública. Asimismo, otra figura literaria, la navegación marítima, antes de contar con la tecnología de la ayuda satelital para que maniobren los buques, ¿ya? Se valían de faros, cuya luz era la guía para evitar que las embarcaciones encallen en la costa por un lecho rocoso o por tempestades que venían en la penumbra de la noche. Ambos hechos nos sirven como figuras literarias para entender la utilidad de la palabra de Dios para una humanidad que de continuo va camino al caos. Las escrituras afirman en Salmos 119, 130, no lo busque, escuche por favor. Lo siguiente: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento aún a los sencillos. Y en el versículo 105 del mismo capítulo dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es claro que el elemento perfecto que en un mundo tenebroso imparte luz, sabiduría, inteligencia práctica es la palabra de Dios. Y está sobreentendido. Escuche y grabe esto en su corazón. Está sobreentendido que nosotros, los creyentes, sin importar el estatus que está ocupando en su propia iglesia local, todo creyente nacido de nuevo, somos las herramientas para difundir esa luz admirable. Y permítame que le cite la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es el motivo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nuestro testimonio, obras, el vivir demostrando las virtudes de aquel que murió en la cruz, suman para que los que interactúan con nosotros aprecien mejor las consecuencias de vivir bajo la estela admirable de esa luz. De hecho, toda área de la vida, lo social, lo educativo, lo deportivo, lo político, toda área de la vida, en lo corporativo o lo individual, es humanizado, dignificado, moralizado cuando entra en contacto con un nacido de nuevo que ha asimilado que su función y uno de los porqués que se le ha dado vida eterna es influenciar, dando esperanza de que sí es posible triunfar contra el mal. El accionar de un creyente que pertenece y está asimilando la doctrina sana de su propia iglesia local va más allá de eslogan brillantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿ha escuchado Perú para Cristo? Esta es una utopía, ¿ya? Pero si alguien quiere centrarse en logas brillantes, tiene que comprender que Perú, Chile, Venezuela, etcétera, 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 para Cristo es más un deseo que un plan viable. Pero si alguien desea ir detrás de ese deseo,
debe ser coherente, pues, ¿no? ¿Y cómo digo que es coherente? Tiene que demostrar en su testimonio las virtudes de aquel que murió en la cruz. En estas tres áreas que hemos venido tratando durante toda esta serie en forma meticulosa. Recordemos, primero, debe ser notorio una ética, un orden de vida derivado del código del Sinaí. Segundo, debe ser notorio en nosotros una moral que emparenta con la santidad que a Dios le agrada. Y tercero, debe ser visible y palpable, muestras de misericordia, sin dejar de practicar los dos puntos que anteceden. Los habitantes del mundo, hermanos míos, por voluntad propia, van camino al caos y están contentos. ¿Ya? Están contentos. ¿Ya? Y repito nuevamente, nosotros somos herramientas santas para que la luz admirable alumbre su camino. Y surge una interrogante, que es una respuesta sencilla, ¿no? ¿Cómo podría ser posible asemejar ser faros lumínicos si nosotros, los individuos que conformamos la iglesia del Señor, no demostramos lo antes dicho? O sea, no queremos vivir en orden, no queremos vivir en santidad y despreciamos la misericordia para nuestra propia vida. Sin más preámbulo, vayamos a las Escrituras para dar cuerpo a la prédica que corresponde el día de hoy, cuyo título es La decadencia de las naciones. La decadencia de las naciones. Y para sustentar que nuestro trabajo solamente es retardar este proceso, hermanos míos, ¿ya? O en todo caso, enseñarles con nuestro testimonio que hay un camino glorioso a seguir. ¿Y cuál es ese camino? Ser sirvientes y discípulos de Cristo. Isaías, capítulo 1, versículo 8. Isaías, capítulo 1, versículo 8. Ojo, hermanos míos, que no estoy hablando de perfección, ¿ya? Porque es perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. Isaías, capítulo 1, versículo 8. Puestos de pie, por favor, excepción de los que están delicaditos de salud y los que tienen niños en brazos. Dice la palabra del Señor. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Todos juntos, por favor, a la voz de tres. 1, 2, 3. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Palabra de Dios. Inclinen su rostro, permítame orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé, que el trabajo que he preparado, que se funda en sus escrituras, retumbe en el corazón de mis hermanos y a mí me haga recordar, Señor, que estos tres principios de vida deben ser seguidos por mi persona para intentar ser buen ejemplo de los demás. Ayúdenos a todos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Por favor, tomen asiento. Es claro, ¿no?, que se está hablando de la ciudad de Jerusalén, capital del reino de Judá, pues el término hija de Sión así lo indica. Ahora, toda la lectura bíblica que hemos tenido es una profecía, algo por venir sobre el reino de Judá. Así se comprende en el versículo primero. Dice Isaías 1:1, dice: visión de Isaías, hijos de Amós.
lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén. En días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá. La profecía, hemos leído el versículo del 4 al 9, está hablando de la rica y esplendorosa Jerusalén, aquella que causó admiración a la reina de Saba, no solo por la sabiduría que manifestaba Salomón, sino por la riqueza material y, ojo, lo más importante, por el nivel moral de los sacerdotes y levitas de aquel entonces, ¿ya? Y dice que esta Israel se volvería enramada en viña y como cabaña en melonar. O sea, la otrora magnífica ciudad santa, reducida a una simple cabaña, sin peso político, sin valor moral, característica de una ciudad conquistada, denigrada, asolada, donde sus habitantes solo sirven para alimentar y decirle sí a su conquistador. Ustedes saben quién conquistó Israel, ¿no? Ustedes saben quién conquistó Jerusalén, ¿no? ¿Fueron los romanos? No, hermano. Fue el demonio. El demonio. Cuando ellos decidieron alejarse de estos tres principios de vida. Porque no se olviden que para nosotros hay una realidad espiritual. Por favor, discernamos. Y en analogía, nos podría pasar lo mismo a nosotros si nos alejamos de estos tres puntos básicos de comportamiento. Los voy a volver a nombrar. Vivir en el orden que a Dios le agrada. Vivir en la moral que a Dios le agrada. Y en la misericordia que, aunque sea redundante, lo voy a decir, que a Dios le agrada. Surge un interrogante que vamos a transformar en el primer punto a tratar. ¿Cómo llegó a esto Jerusalén y todo el reino de Judá? ¿Cómo llegó a esto Jerusalén y todo el reino de Judá? Isaías capítulo 1 versículo 5. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Óigame, dense cuenta que no está hablando de una rebelión. Está hablando de que eran tercos, perdónenme, como una mula. Y le dice, ¿pero por qué quieren volverse a rebelar? O sea, mejor dicho, oye, ¿tanto les he perdonado? ¿Y ustedes continúan en sus 13? Simple y triste, ¿no? Despreciando casi continua las leyes que derivaban del código del Sinaí, alejándose del ideal divino para que vivan en santidad y no dejaban ya mostrar misericordia con los que más necesitaban. Miren, las leyes de esclavitud que fueron dadas a Israel fueron leyes de misericordia. ¿Y saben para qué? Para que los que estaban en problemas económicos por su mala cabeza sean ayudados por sus hermanos. Incluso caer en esclavitud, ¿ya? Por ese motivo, era otra muestra de misericordia, para que ellos digan, es que he caído. Y cuando vean que ellos se esforzaban, había un año que se les liberaba a todos. O sea, todo era una cosa de misericordia. ¿Y cómo terminaron? No, lucrando. Lucrando, hermanos míos. Haciendo lo que el mundo hace, eso se volvió Jerusalén. ¿No? Ya no razonaban. Su instinto de supervivencia espiritual se había embrutecido. Por eso que le dice, sus cabezas estaban enfermos. O sea, la cabeza, ¿no? La parte principal del cuerpo, ¿no? Y encima de la cabeza, ¿qué se guarda? Los proyectos, las ideas y los sentimientos. Y les estaba diciendo que estaban enfermos. Y todo esto produce un lamento divino, desconsuelo en el Padre Celestial. Versículo 2. Oh cielos, y escuchad tú tierra,
porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es un ay divino. Habla de que él los había educado, que los había protegido como protege un padre a sus hijos. Pues dice, yo los crié y en una acción sobrenatural los prosperó. Ustedes saben cómo empezó Israel. La historia de Israel es sui generis, porque cuando ellos entran a la tierra prometida, entran con 0 índice de pobreza. Era un pueblo de latifundistas. A todo les dio terreno, a todo le dio vacas, a todo le dio de todo. ¿Ya? A los únicos que no le dio nada material eran los levitas, porque los levitas llevaron la mejor parte. Iban a servir directamente a la casa de Dios. Y bueno, por infinita gracia le dio riqueza, le dio prestigio entre las naciones, le dio paz con sus vecinos. Pero la historia cuenta que nada de este engrandecimiento les dio satisfacción. Pues Dios, hermanos míos, nos está revelando que Dios, con pena dice, ellos se rebelaron contra mí. Corrían los judíos impetuosamente a lo pecaminoso, a su perdición, como que a la larga les ocurrió. Triste, hermanos míos, que algo de esto le esté pasando a uno solo de nosotros. Luchemos para que eso no ocurra. Y si ya ocurrió, consideren la metanoia. Dios con ternura les advirtió, con amor los disciplinó, pero su terquedad e indocilidad fueron superiores a los animales domados por los seres humanos. Eso se entiende en el versículo 2, ¿ya? Se rebelaron contra mí. Y en el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, les está diciendo, miren, el animal más bruto y más salvaje es el buey. Y ustedes están más bajo que él. El animal más terco es la mula. Y la mula reconoce el pesebre de su señor. ¿Se dan cuenta de lo que están escuchando? Qué triste y lamentable cuando llegamos a este nivel y no queremos regresar a un camino correcto. Jesús, hermanos míos, durante su ministerio, les hizo recordar esa pasión insana que tenían ellos por desoír advertencias divinas y correr a su propia perdición. Busque Mateo capítulo 23, versículo 37. Pero no pierda Isaías, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 37. Y esto guarda contexto lo que dice con la profecía de Jeremías. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? O sea, la voluntad del ser humano agrede alejándose de Dios. No interesa cuánto se le hable, cuánto testimonio, cuántos terremotos y maremotos pueden ver en su vida. Estamos hablando de personas que han decidido alejarse y han decidido hacer como les place. Y Dios, hermanos míos, con amor disciplina, con pasión, pide por favor a sus hijos que regresen al carril correcto. Pero hay unos
que no quieren hacerlo. Y este fue el caso de ellos. Hermanos, tengamos cuidado, porque el enemigo es muy astuto. Y el mundo está puesto para crearnos aflicción. Pero que venga la aflicción por cumplir la palabra del Señor es magnífico. Pero es terrible que venga aflicción porque yo he decidido ser rebelde. Porque aflicción va a venir a nuestra vida. Ténganlo por seguro. De todas maneras, ¿ya? Es promesa del Señor. Regresemos a la profecía de Isaías. ¿Cuál era el nivel que llegaron los ciudadanos del reino de Judá? ¿Cuál fue el nivel? Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, o sea, regresaron al mundo, ¿no? Cuando en las Escrituras leemos que se invoca el Santo de Israel, es para hacernos recordar la santidad que Él reclama, en contraste de lo que Él aborrece. Es una advertencia, pero esa advertencia no melló su camino al mal, a tal punto que ellos que estaban pronosticados para ser sacerdotes, pueblo santo, apartado para el bien, el mismo Señor le está diciendo que se han vuelto pecadores, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, príncipes y princesas, por voluntad propia, se estaban volviendo ranas y culebras. Y lo triste es de que, así como el cuento, ¿no? El cuento siempre hay oportunidad, ¿no? Un besito y regresan a su estado original, ¿no? Siempre el amor de por medio, ¿no? En este caso, no es algo físico, pero Dios está esperando para aquellos que son sus hijos, regresen otra vez al estado ideal, de príncipes y princesas. Dentro de todo este accionar caótico, en la mayoría de los habitantes de Judá y en toda época histórica bíblica, siempre hubo un pequeño grupo que tomaría la decisión de ser fieles a la fe que les fue entregado a sus ancestros en el monte de Sinaí. Versículo 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, es fundamental, ¿no, hermanos míos?, comprender lo siguiente, que siempre hay algunos que aceptan ser criados en espíritu y en verdad. Y hay algunos que han errado el camino y se dan cuenta de todo el daño que están ocasionando y todo el daño que se están ocasionando porque están rompiendo intimidad con Dios y regresan a ese remanente pequeño, ¿ya? El ordenamiento moral y jurídico era para toda la sociedad israelita, ¿ya? Para gobernantes y gobernados. Y es lo mismo en la congregación. Acá no hay privilegio de nada. A mientras más cargo se te da, más se te va a exigir. Y ahí incluido el pastor. ¿Por qué? Porque Dios quería con ellos, en analogía con nosotros, primero, que se sientan y que nos sentamos nosotros, un tesoro especial entre las naciones. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice, miren que es condicional, ¿ya? Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, oidores, y guardares mi pacto, hacedores, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es condicional, hermano. Es condicional, ¿no es cierto? ¿Qué más quería él? Que crezcan en santidad
como corresponde a la familia espiritual suya. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, un versito más, versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo mismo ayer, idéntico en el hoy, y lo mismo al mañana, hasta que Él venga en su gloria. Dios tiene estos tipos de planes para nosotros, pero hay uno tercero, que está relacionado con lo macro. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16. Y la palabra del Señor dice así. 1:16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. O sea, ¿para qué nos has puesto? Para que seamos faro de justicia, hermanos míos, a las naciones. Esto va a ser en el futuro, ¿ya? Esto va a ser en el futuro. En el hoy tenemos que ser ejemplo de que nosotros amamos la justicia. Amamos la justicia. Amamos la misericordia. Amamos el amor. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Amamos la justicia. Amamos la santidad. Amamos al que tiene menos. Amamos al que esté afligido. Y este versículo que voy a leer es solamente un ejemplo. Deuteronomio 10:19 dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Ah? El extranjero, hermanos míos, es una persona que aparentemente lo ha perdido todo. Viene a un sitio nuevo y necesita ver en nosotros ese amor y esa misericordia. Pregunto, ¿no fue lo mismo con nosotros? Yo recuerdo cuando entré en una iglesia. Estaba como Lázaro. O sea, Dios me había revivido, pero estaba apestando. Y fui a una iglesia. Y en la iglesia me trataron con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha misericordia. Porque ellos sabían que sin importar quién sea el que se estaba integrando, Dios tiene planes perfectos de paz y prosperidad para ese hombre. Yo aún recuerdo el tesorero de la primera iglesia, que no voy a decir el nombre, ¿ya? Un día diezmé y parece que diezmé de más. Y él se me acercó y me dijo: hermano, en el sobre, tu sobre hay una cantidad, pero hay otra. Pregunto, ¿se ha equivocado o es o qué ha pasado? Por favor, para regresarle el dinero. Yo le dije, bueno, no sé, le pregunté a mi esposa y mi esposa me dio la salida, ¿no? Y yo cuando estoy con él, con ella y nos íbamos a nuestra casa, al negrito casi no conversaba con él porque esas personas calladitas. Pero para mi casa me iba con los jóvenes, me daban vuelta, o sea, paraban conmigo los jóvenes. Paraban conmigo los jóvenes. Yo todavía conversando le digo a uno de ellos, le digo, pucha, que ese tesorero bien derecho, bien bacán para aprender, ¿no? Yo recién que estaba saliendo yo de lo que era ser policía, ¿no? Y uno se mató de risa, me dijo, ¿usted sabe quién es ese hermano? No, es un ex asaltante. Es un ex asaltante. Ha estado detenido en Lurigancho, es el bravazo. Esa es la obra que hace Dios. Pero para que haga la obra en ese hombre, antes digo que abrirle las puertas, tratarlo como igual, con misericordia, con orden, con santidad, demostrándole que Dios tiene un plan perfecto para él.
Y ese plan perfecto nunca ha terminado para nosotros. Podemos equivocarnos, podemos caer, pero si somos de Dios, Él sigue teniendo planes perfectos para nosotros. Que seamos faro de justicia, que seamos faro de santidad. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Israel, hermanos míos, como una sociedad organizada en uno o dos reinos, no tenía de qué quejarse, pues le fue entregada una región donde fluía la leche y la miel, donde la mano divina era su escudo y su espada. ¿No es lo mismo con nosotros? Miren, yo no servía a Dios, pero me dio un trabajo, me dio una familia, me dio un intelecto por el cual he obtenido muchas cosas. Me dio salud, me dio muchas cosas, y las que me negó, que la gloria sea para Él. ¿De qué me puedo quejar? ¿De qué se puede quejar usted? ¿Dios ha sido injusto con usted? ¿Dios no lo ha criado y no lo ha visto desde el seno de su madre, desde la matriz, y no lo ha llevado y llevado y llevado? Somos su manada pequeña. Somos su manada pequeña. Cristo, hermanos míos, nos ha regalado la salvación, pero todo el resto es condicional. Lo afirmo, es condicional. Lo que nos lleva al segundo punto a tratar. ¿Quiénes deberían ser los modelos por imitar de la sociedad de Judá de aquel entonces? Regresamos, Isaías, capítulo 1, versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Hermanos, aquí hay dos grupos, ¿ya? Aquí hay dos grupos, ¿ya? Que representan a extremos irreconciliables en moral y en sentido espiritual, pero que sí se pueden entremezclar en sus prácticas debido a la imperfección humana, y ahí tenemos que tener cuidado, ¿ya? Por un lado, la metáfora de Sodoma y Gomorra, que nos recuerda a los habitantes que con su continua depravación invitaron a la ira divina a sus vidas, a sus tierras y a su nación. Fatalmente, con respecto de los israelitas, muchos de sus sacerdotes y príncipes, tales como Caifás, Herodes Antipas, de la época de Jesús, se desenvolvían en esa errada y negativa catadura moral, y el grueso del pueblo de Israel iba detrás de ellos. Y el otro grupo, un pequeño resto, el que nunca deja de ser, el cual el teólogo español Ernesto Trembrach, en su obra Introducción a los libros proféticos, escribe lo siguiente: es imposible entender bien a las profecías en orden a Israel y a su futuro si no nos fijamos detenidamente en este resto fiel, residuo o remanente, porque Israel está en el caos, pero siempre hay un grupo que mantiene el sueño de Dios vivo. El sueño de Dios nunca va a cejar. Y yo los invito a todos ustedes, hermanos míos, a que sean parte de ese bendito y maravilloso sueño. Los de la congregación de Israel, que forjaron reinos, tenían dos modelos por imitar. Los pueblos a los cuales Dios les arrebató la tierra prometida, primos hermanos de Sodoma y Gomorra, y en contrario a los que fielmente, el remanente, buscaban agradar a Dios como enramada en viña, listos para dar frutos de alegría. Ejemplo del remanente no quiere decir que todos la tenían fácil, ¿no?
Por ejemplo, Jeremías, el llamado profeta llorón, que pasó casi toda su vida predicando, no recibiendo lo que él quería, hermano, no recibiendo lo que él quería, no recibiendo lo que él quería, no recibiendo lo que él quería. Sin embargo, predicó arrepentimiento a Judá y está registrado que nunca recibió lo que él quería. Hermano, ¿cuál es el deseo de un predicador? Por naturaleza. ¿Cuál es el deseo? Que las personas acudan a Cristo, que las personas se arrepientan. ¿Cómo salta el corazón de un predicador cuando ve en forma palpable que esto ocurre? Jeremías nunca vio eso, hermano. A veces nos escapamos del orden de Dios, nos escapamos de la santidad de Dios y nos escapamos de la misericordia que Dios quiere que hagamos porque no estamos recibiendo lo que creemos que necesitamos. Y esto, hermanos míos, es un pecado. Tenemos que tener contentamiento, porque Dios da, Dios quita, Dios da vida, Dios vuelve estéril, ¿ya? Dios da sanidad, Dios da enfermedad, Dios da riqueza, Dios da pobreza, Dios hace que vivan y Dios hace que mueran. Y todo lo que tenemos es porque Dios lo ha determinado que así sea. Todo lo que tenemos. Ese remanente, hermanos míos, no le interesaba lo que recibía, sino le interesaba lo que daba. ¿Ya? José y María, padre de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, ¿no? Y otros que entregaron su vida al Señor Jesús. Y no estamos hablando de perfección, ¿ah? Porque cuando hablamos de José y María, ¡wow! ¡Qué siervos!, ¿no? ¿Sí o no? Juan el Bautista, ¡oh, mis respetos! Y ninguno tenía el Espíritu de Dios como lo tenemos nosotros. Pero, ¡ay, Dios de mi corazón!, ¿no? ¿No? Pero no todos eran perfectos. Y el remanente que eran sus discípulos, esos sí eran un dolor de cabeza, ¿no? Los 11 eran un dolor de cabeza, ¿no? Los 11, hermano. Y sin embargo, eran parte del remanente. Hermano, usted puede estar acostumbrado a dar dolor de cabeza. Pero si usted es hijo del Señor, tiene que aprender a parar. Tiene que aprender a someterse. Tiene que comprender que el único que puede malograr los planes de Dios de paz y prosperidad no es el demonio, no es la cultura del mundo, no es el pastor que predica mal, ¿ya? No es nadie, hermanos míos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y siempre va a haber esa disyuntiva, que hay dos grupos, y que son grupos por imitar. Y yo invoco al corazón de mis hermanos. Intentemos ser el remanente de Dios. Intentemos ser el remanente de Dios. Porque la voluntad perfecta de Dios es que cada uno de ustedes y mi persona seamos ejemplos del orden, de la santidad y de la misericordia divina. Y no interese cuántas veces usted se ha caído y se ha golpeado. ¿Ya? Porque si usted es hijo de Dios, ¿ya? Usted tiene un plan que Dios quiere que usted cumpla. Lo que nos lleva al tercer punto. El sentido puntual para este resto pequeño. El sentido puntual para este resto pequeño. Lucas capítulo 12. El evangelio de nuestro hermano Lucas capítulo 12. Versículo del 32 al 38. Dice la palabra del Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Y vosotros, sed semejante a los hombres, que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La manada pequeña no la tiene fácil. La manada pequeña por momentos parece que se le va la fe, parece que se le va la esperanza. La manada pequeña a veces parece que no puede luchar contra el mundo. Y si algún integrante de la manada pequeña cae, pues si está en una iglesia sana o si está en un matrimonio sano, la Biblia dice, porque es mejor que hayan dos para que uno lo levante. Y ese es un trabajo que tenemos que intentar hacer. Es un trabajo, hermanos míos. Hermanos, la vida está llena de dolores. La vida está llena de dolores. Y los momentos de alegría, de felicidad plena, solamente es como el agua que cae y refresca y ante el sol vuelve la resequedad. Esa manada pequeña neotestamentaria a la que se le regala la salvación, a la que se le enseña que el único camino para agradar a Dios está emparentado al buscar su gloria mediante la difusión del Evangelio, tenía, al igual que el remanente israelí, las cosas sumamente claras. ¿Cuáles son lo que tienen ellos claros y tenemos que tener claro nosotros? Que debemos ser luz a las naciones, que no debemos afanarnos en los negocios del mundo, que debemos interactuar con los que son del pueblo de Dios, que tenemos que interactuar con los alicaídos del pueblo de Dios, que tenemos que interactuar con aquellos que no son del pueblo de Dios, ¿ya? Y que para todos ellos, nosotros tenemos que ser faro de esperanza. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque el mundo va al declive total. Y va a llegar el momento que se está preparando el mundo para la llegada del falso profeta y de la bestia apocalíptica. Y eso lo vemos hace años, ¿no, hermanos míos? Nadie sabe en qué momento llegará, ¿no? Nadie sabe. Pero hace años lo vemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, adolescente, 13 años, era impensable que salga un político en televisión apoyando cosas negativas. ¿Ya? La televisión estaba llena de homosexuales, pero los homosexuales cuando salían a su programa se portaban bien varoncitos y las mujeres bien femeninas. ¿Ya? Pasan los años y ya todo eso se ha perdido, ¿no? 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 ¿O no? Sí, se ha perdido. Hoy día en la actualidad, hermanos míos, mujeres desnudas protestan en la calle y se enfrentan a los policías. Sí, antes, ¿qué íbamos a ver eso, no? ¿Qué íbamos a ver eso, no? Paso a paso, el mundo se prepara para el espíritu de inequidad, para el declive moral total. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes la currícula escolar? La antigua. Los que son maestros aquí saben. Era una currícula, pero Dios de mi corazón. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda del manual de Carreño? Bueno, a mí me educaron en el manual de Carreño. Cuando tenía... ¿Saben quién es Carreño? Carreño es un educador venezolano. Lumbrera de Sudamérica, de la forma correcta de comportarte en casa, en la calle, en el trabajo. Y eso nos enseñaban a mi generación. Nos enseñaban a, cuando saludábamos, agacharnos. Nos enseñamos, claro, éramos malcriados, pues, ¿no? El chico es chico, ¿no? Pero nos enseñaban esa forma. Y todo eso se ha perdido, hermanos míos. Todo eso se ha perdido. Ahora,
Usted camina con un jovencito y el jovencito está al lado de la pared y no comprende nada. En mi generación, la pared era para la mujer. Y le decíamos que no camine cerca a la pared, sino un poquito más afuera, ¿no? Subíamos al carro, nos levantábamos para que se sienten las mujeres, ¿no? Ahora se levanta solamente cuando es una mujer bien bonita, ¿no? Y va con segunda, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Todo eso no es casualidad, hermanos míos. El mundo se está acostumbrando, se está adecuando al espíritu de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 7. A ver, segunda de Tesalonicenses. Ya, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El espíritu de iniquidad, el que está guiando desde ahora a las sociedades humanas a adecuarse al próximo anticristo, que guiará a hombres y mujeres al desprecio total de la ley moral que desciende del código de Sinaí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, miren cómo el mundo se adecua, ¿ya? Leyes asesinas. Legal abortar. ¿Ya? Leyes depravantes. Te están haciendo legal que en la currícula educativa a los niños se les enseña a elegir su opción sexual. Todo se está adecuando. La ley misma de las naciones está escapando del código del Sinaí y está que se adecua a la modernidad que está preparando el camino para aquel entonces, la gloria de Dios, que no habrá creyente que vea esto. Ese espíritu de inequidad que hace que ya no tengamos misericordia por el anciano, que al jubilado, yo he escuchado una política alemana que dijo así, sería mejor que se mueran los viejitos. ¿Por qué? Porque ocupan mucho dinero del erario nacional porque tienen que cobrar la jubilación. Miren, increíble, ¿no? Esa sociedad que el político derrotado hace leña. No importa cuánto viento hayas hecho a tu país. Pero cuando se te trepan y te van a dar hasta que no puedan. Ya pasó en el Perú. A un presidente de la República lo dejaron morir en prisión. Averigüen, lea la historia del Perú. Lo dejaron morir. Y después, con vergüenza, toda la sociedad, los políticos, los filósofos, los educadores dijeron que era una vergüenza nacional lo que había ocurrido. Vean la historia de la nación. Y eso es cada vez peor, hermanos míos. Es así. Leyes que ahora envenenan el alma de los niños. ¿Saben ustedes que tu niño te puede denunciar ante la ley? ¿Sabes? Envenenan el alma de los niños. Yo no necesito que mi hijo me denuncie. ¿Y saben por qué? Porque nosotros intentamos obrar con justicia. Ya. Pero la sociedad ha llegado a tal extremo de brutalidad que han tenido que sacar leyes que atentan contra la ley del Sinaí, del respeto irrestricto a los padres, porque los padres ya no saben respetar a los hijos, ¿no? Leyes que ayudan a cauterizar la conciencia, ¿no?
doctrinas filosóficas, por ejemplo, en tratados psicológicos, que a ciertas mujeres le dicen que es normal abortar, que no hay ningún problema, y hay toda una rama de la psicología que le dicen que no, que eso es peligroso, que van a quedar traumados de por vida, pero hay otra rama que cuesta con más dinero, que dice que no, está bien, y se unen la psicología, la sociología, y se unen todos para decir que tu cuerpo te pertenece. Claro, tu cuerpo te pertenece, pero no la vida que está en tus entrañas, porque es un cuerpo diferente. Pero las leyes se adecúan, la ciencia se adecúa, la filosofía se adecúa, y todos van en contra de las leyes del Sinaí. Hermanos, leyes que envenenan, que ayudan al terrorismo. Hermano, yo soy la generación que luchó contra el terrorismo. Y vimos cómo unas leyes berracas nos estaban alullando para vencer. Y de repente, de la noche a la mañana, entró un gran demócrata, que no quiero decir su nombre, que todo salvó la democracia, y cuando nosotros los policías sabíamos que pertenecía a Patria Roja, que había sido... Y desarmó toda la política antiterrorista. Y llegó después el Sagrado, y comenzó a ayudar para que en las cortes los terroristas y los asesinos salgan de las cárceles con indemnización. Y los policías y militares enjuiciados hasta el final de su vida. Y los de Sedapal, los maestros, los obreros que sufrieron por el atentado, ninguna indemnización. Mutilados, desgraciados por cumplir su trabajito porque le decían que no trabajen, y nada de nada. ¿Y saben quién apoyaba todo esto? El mismo gobierno. Así se llega a las sociedades, porque se está preparando todo, hermanos míos. Todo se está preparando. ¿Y quién puede luchar contra esto? ¿La iglesia? No. ¿Y saben por qué? Porque nosotros también nos equivocamos mucho. Pero la Biblia dice, hay quien al tiempo presente lo detiene. No es ningún partido político, no es ninguna coalición humana, no es con mis hijos no te metas, no es el FREPAD, no es nadie, hermano, y vuelvo a repetir, ni la iglesia, porque hay que reconocer, hemos fallado mucho, ¿no? Incluso hay hombres insignes dentro de las denominaciones que están como loquitos para armar sus partidos políticos. Y bueno, de repente pensará que por ahí se puede tener la depravación. Yo he sido policía 18 años como creyente. Y yo te aseguro que no se puede. Tú no puedes detener nada. Entonces, ¿quién es el que detiene al espíritu de inequidad? ¿Quién es, hermano mío? Es Dios mismo, mediante la persona del Espíritu Santo. Y nosotros somos esa manada pequeña que podemos demostrar que sí se puede vencer. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos pone el Espíritu Santo. No en nuestra educación, sino en la educación que nos ponen las Escrituras. El Perú para Cristo, hermanos míos, huele a inocencia doctrinal. Lo que necesitamos es madurar y predicar y hacer lo que Pablo le decía a Timoteo. Pero tú, ponga ahí su nombre, ponga ahí su nombre, ponga ahí su nombre. Pero tú, Ricardo, sé sobrio en todo. Soporta, Ricardo, las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esto es lo real. Esto es para cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, somos esa manada pequeña. Nosotros somos ese remanente. Nosotros somos esa enramada en viña. Nosotros somos los que estamos obligados por una cuestión de agradecimiento, ¿ya? Por haber recibido vida eterna, de ser testimonio de que al mal sí se le puede vencer. Y eso no es en la iglesia, eso es cuando usted vende papas en el mercado, eso es cuando usted va a la universidad, eso es cuando usted va
y está en cualquier actividad. Y escúcheme, por favor, no se flagele porque usted se equivoca como su pastor se equivoca. A veces nos gana el genio, el indio, el negro que tenemos dentro, ¿no? No digo el blanco porque nunca he escuchado que el blanco tiene algo dentro. No, pero sí le dice, no, el indio que tienes dentro, el negro que tienes dentro, no, ¿no? Y hacemos y deshacemos. Pero si somos manada pequeña, nos damos cuenta de que no somos perfectos. Y aprendemos a pedir perdón. Y aprendemos a someternos. Y a intentar hacer las cosas mejor. Hermano, el mundo y las naciones que la conforman van a la decadencia total. Y ni usted ni yo podemos detener a ninguno. Pero tenemos que confiar. Y aceptar ser herramientas del Espíritu Santo. Para hacer lo que predican a las naciones. Para hacer, hermanos míos, lo que usted ni yo puedo hacer. Hermanos, Dios me puede haber dado a mí muchos dones o uno solo. Y puede ser tan potente y que yo lo hermosee tanto que puede llegar a ser el mejor predicador, el mejor consejero, el mejor misionero. Y toda esa capacidad que Dios te puede dar y todo el trabajo extenuante que tú haces para vivir en santidad, en orden y misericordia, no puede cambiar a un solo ser humano. Pero sí podemos aceptar ser vasos para que el Espíritu Santo demuestre a los demás que sí es posible. Porque si aprendemos a respetar la moral de Dios, si aprendemos a respetar la santidad de Dios, si aprendemos a movernos en misericordia, y si hemos perdido algo de esto, pero rehacemos el camino, usted y mi persona somos esa manada pequeña. Conclusiones. Hagámonos dos preguntas. ¿Estamos viviendo en orden y en la santidad que a Dios le agrada? ¿Estamos practicando misericordia? Si es así, vamos por buen camino. Si no lo es hoy el día del arrepentimiento. Hoy es el día del cambio de rumbo. Y hoy como nunca voy a pedir que los que quieran cambiar de rumbo, que se den cuenta que están mal, voy a pedir que salgan al frente por primera vez de todo el tiempo. Si usted cree que debe cambiar de rumbo, si usted se da cuenta que usted no ha recibido a Cristo, si usted se da cuenta que algo está fallando en usted en estos aspectos, por primera vez en mi vida voy a pedir que salga al frente. Hay innumerables personas por influenciar, incrédulos, hermanos míos, para llevarlos a la fe, verdaderos creyentes que se están alejando de Cristo. Y Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero como ya usted sabe, ¿no? Con respecto de la salvación, dejándola de lado, todo lo demás es condicional, ¿no? Hay algo por hacer. Versículo 12, versículo 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, hoy estoy haciendo esa invocación. ¿Y qué ocurrirá? 14. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Hermanos míos, no hay otra forma. Dios
nos invoca que nosotros somos sus colaboradores para que el espíritu de unidad no pueda trabajar libremente. Nosotros no tenemos ningún poder, pero sí podemos dar un buen testimonio. No un perfecto, porque perfecto solamente andó uno por el mundo. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Pero antes quiero hacer una invocación. ¿Alguien desea salir al frente, hermanos míos? Dios te bendiga. ¿Alguien más desea salir al frente? Dios te bendiga. Salgan al frente, por favor. ¿Alguien más desea salir al frente? ¿Alguien más desea salir al frente? Dios te bendiga. Arrodíllense, estén parados, como se sientan más cómodos. ¿Alguien más desea salir al frente? ¿Alguien más desea salir al frente? Si no siente su corazón salir al frente, no se haga problemas, por favor. No, esto no es religión. Esto es lo que usted está sintiendo en su corazón. Usted sabe por qué ha salido al frente. Hermanos, luchen. Luchen. De verdad luchen. Porque hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Personas de nuestra familia que van camino al infierno. Personas que nos han hecho mucho bien que van camino al infierno. Jovencitos que vienen a la iglesia que nos ven a nosotros como los santos. Hay mucho en juego. Luchemos, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque ha puesto en su corazón tomar este paso. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted conoce los corazones de mis hermanos que están de pie, Señor. Y usted conoce los corazones de los que están sentados. Usted conoce todo, Señor. Usted sabe que los que han salido enfrente han tenido esa necesidad, Señor, psicológica de salir, Señor. Y los que están sentados no han sentido necesidad, pero yo estoy convencido, Padre Santo, que los que están sentados y los que están parados, Señor, están unidos en un mismo sentir. Ayúdenos, Señor, a esta congregación. Señor, los que están parados, bendito Padre Celestial, han pensado en sus ángeles, Señor, que ahorita están regocijados porque están siendo un espectáculo súper agradable para ellos, Señor. Pero usted sabe la realidad de todos, porque usted ve el corazón, Señor. Ayude, Señor, a esta congregación para que sigamos siendo una iglesia sana, Señor. Ayúdenos, Señor, porque el enemigo furiosamente nos va a atacar, no va a cejarse, y nosotros tenemos que ser colaboradores suyos. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga a todos ustedes.